Reza, espera y no te preocupes. San Padre Pío. El niño de Pietrelcina. En el corazón de Italia, entre colinas suaves y paisajes que parecen sacados de un antiguo evangelio, se encuentra un pequeño pueblo llamado Pietrelcina. Allí, el 25 de mayo de 1887, nació un niño que cambiaría la historia espiritual del siglo XX. Su nombre era Francesco Forgione. Era hijo de Gracio Mario Forgione y María Giuseppa Di Nunzio, campesinos humildes, profundamente devotos, que criaron a sus hijos bajo la mirada tierna pero firme de la fe católica. Desde la cuna, Francesco fue rodeado por un clima de oración y sencillez. Su casa era pobre, hecha de piedras y madera, pero su corazón, desde pequeño, ya parecía llevar una luz que no venía de este mundo. Antes de comenzarmos esta jornada sobre la vida y el martirio de Padre Pío, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Padre Pío? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros de sanación? ¿Has recibido alguna bendición de San Padre Pío? Escribe en los comentarios, leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Poco a poco, los vecinos comenzaron a notar que había algo diferente en ese niño. Era callado, observador, de mirada profunda y madura para su edad. Mientras otros niños jugaban en los campos de trigo o corrían por los callejones de tierra, Francesco prefería la compañía del silencio. Desde los 5 años ya se le veía en éxtasis frente al altar de la pequeña iglesia de Santa Ana. Era común verlo de rodillas durante horas, con los ojos fijos en el crucifijo, en una contemplación que pocos adultos podían sostener. Su corazón ardía con un amor que él mismo no sabía nombrar, pero que lo consumía por dentro. Un deseo inmenso de unirse a Dios, de sufrir con Él, de vivir para Él. Su madre relataba que, aún sin entenderlo, él decía que quería ser fraile, y no era un capricho infantil. Desde sus primeros años, Francesco experimentaba visiones y fenómenos místicos. Decía que veía a su ángel de la guarda, que lo acompañaba constantemente y con quien conversaba como si fuera un amigo íntimo. Algunas noches afirmaba tener sueños con Jesús y María y despertaba llorando, invadido por una paz inexplicable. Sin embargo, esos dones venían acompañados de angustias y pruebas. Desde niño, sufría enfermedades misteriosas, fiebres que iban y venían sin explicación, dolores en el cuerpo que ningún médico de la región lograba tratar. Algunos decían que era enfermedad de los nervios, otros que era simple debilidad física, pero nadie sabía que allí se libraba una intensa batalla espiritual entre el cielo y las sombras que ya intentaban apagar aquella luz naciente. A pesar de su salud frágil, Francesco era decidido. A los 10 años comenzó a expresar más claramente su deseo de seguir la vida religiosa. Pero su familia era pobre. Su padre, consciente de la vocación del hijo, tomó una decisión dolorosa. Emigró a Estados Unidos para trabajar como campesino y reunir dinero para pagar los estudios del niño. Fue un sacrificio inmenso, pero ese gesto sellaría el destino espiritual de Francesco. Con los recursos enviados desde el exterior, pudo asistir a la escuela y prepararse para ingresar al convento capuchino. En enero de 1903, con apenas 15 años, Francesco llamó a las puertas del noviciado de los frailes menores capuchinos en Morcone. Al vestir el hábito marrón, símbolo de humildad y penitencia, adoptó el nombre que marcaría su eternidad, Fray Pío de Pietrelcina. A partir de allí, su vida ganaría contornos aún más profundos de misticismo, sufrimiento y entrega total.
Pero antes de eso, sus años de formación estarían marcados por una lucha silenciosa entre el espíritu que buscaba la luz y la carne que padecía. Durante el noviciado, Fray Pío continuaba teniendo visiones y fenómenos sobrenaturales, pero rara vez hablaba de ellos. Sus superiores percibían en él una santidad poco común, pero también un alma extremadamente sensible y expuesta a sufrimientos espirituales intensos. Luchaba contra tentaciones, ataques del maligno y enfermedades recurrentes que lo dejaban postrado durante semanas. Muchas veces, los médicos aconsejaban que abandonara la vida religiosa debido a su frágil salud. Pero Fray Pío nunca cedió. Decía que su fuerza venía de la oración. Pasaba horas en meditación, ayunaba con rigor, ofrecía cada dolor como un acto de amor a Dios. Incluso en su juventud, Fray Pío ya era conocido por su compasión y su capacidad de escuchar a quienes sufrían. Sus hermanos se impresionaban con la serenidad que transmitía, incluso en las situaciones más difíciles. Su mirada, profunda y penetrante, parecía ver más allá de lo visible, y su voz, calma y grave, tocaba los corazones con una autoridad que no venía del mundo. La soledad, sin embargo, formaba parte de su camino. Fray Pío enfrentaba noches de terror espiritual, en las cuales sentía la presencia de demonios en su habitación, intentando perturbarlo. Llegó a relatar que era golpeado por seres invisibles que lo dejaban sangrando y debilitado, pero jamás retrocedía. Reunía sus fuerzas y se aferraba al rosario, su arma predilecta contra el mal. Era un combate invisible, pero que moldeaba su alma con el fuego de la purificación. En medio de todo eso, había una ternura profunda en su relación con Dios. Fray Pío escribía cartas a sus directores espirituales en las que expresaba su amor por Jesús y María con palabras ardientes, casi místicas. Decía que su mayor deseo era sufrir y morir de amor por Cristo, y que cada lágrima suya era una ofrenda silenciosa en el altar de la cruz. Sus escritos de esa época son ventanas abiertas a un alma apasionada por Dios, marcada por el dolor, pero embriagada por una presencia divina que ya se apoderaba de todo su ser. Así, en el silencio de las colinas italianas, crecía un joven fraile que ya no pertenecía al mundo. Fray Pío estaba siendo moldeado por Dios en el secreto de las pequeñas cosas, en la enfermedad, en la obediencia, en la oración, en la lucha diaria contra sí mismo. Nadie lo sabía aún, pero aquel joven de rostro sufriente y mirada serena estaba destinado a llevar en su cuerpo los signos visibles de la pasión de Cristo. Su misión aún no había comenzado, pero su alma ya era una lámpara encendida, lista para iluminar el mundo con la luz de la fe, del dolor redentor y de la esperanza. Los estigmas y la pasión compartida. El año era 1918. El mundo aún sangraba por las heridas abiertas de la Primera Guerra Mundial, y los campos de Italia llevaban en sus vientos el olor del luto, la destrucción y una esperanza hecha pedazos. En el convento de San Giovanni Rotondo, un fraile silencioso y enfermo caminaba lentamente por los corredores de piedra, sumido en una vida de penitencia y oración. Era el padre Pío de Pietrelcina. A esas alturas, con 31 años, su salud física era aún más frágil, pero su alma ardía con una intensidad cada vez más rara entre los hombres. Ya era conocido entre los frailes por su don de la oración, por su capacidad para leer almas y por curaciones inexplicables que comenzaban a ocurrir en su presencia. Pero nadie, ni siquiera él, estaba preparado para lo que sucedería en septiembre de ese año. Era el 20 de septiembre de 1918. El padre Pío había celebrado la misa de la mañana y se había retirado al coro de la iglesia, donde solía orar con fervor después de la Eucaristía.
El silencio era profundo, interrumpido solo por el leve crepitar de las velas y el susurro de las hojas al viento del exterior. Fue allí, en ese santuario de contemplación y sacrificio, donde un evento místico y sobrenatural se manifestó de manera irreversible. El Padre Pío entró en éxtasis, sumido en una oración profunda y silenciosa, y de pronto una luz intensa lo envolvió. Ante él apareció un misterioso ser celestial, radiante y doloroso. No era la primera vez que veía seres divinos en oración, pero esa mañana algo cambió para siempre. Sin que comprendiera del todo lo que ocurría, un dolor agudo atravesó sus manos, sus pies y su costado. Cuando recuperó la conciencia, el Padre Pío se vio bañado en sangre. Sus manos estaban marcadas por heridas abiertas, idénticas a las de Cristo crucificado. Sus pies sangraban de la misma manera. Y en su costado derecho, a la altura del tórax, una herida abierta manaba sangre, como el golpe de lanza que atravesó el cuerpo de Jesús. Había recibido los estigmas. Por primera vez en la historia documentada, un sacerdote católico portaba visiblemente las señales físicas de la pasión de Cristo. No era símbolo, no era metáfora. Eran heridas reales, abiertas, dolorosas, que sangraban a diario y que permanecerían en su cuerpo durante los siguientes 50 años. El impacto fue devastador. El Padre Pío intentó ocultar las heridas con guantes, medias y vendas. No buscaba gloria ni quería atención. Al contrario, sentía vergüenza y temor. Sabía que aquello no era común. Sabía que muchos dudarían. Y por encima de todo, sentía que ahora participaba de un dolor divino que trascendía la carne. No solo portaba las llagas de Cristo, empezaba a vivir día tras día la pasión del Salvador en su propia carne y alma. Los dolores eran intensos, constantes, físicos y espirituales. Sangraba en secreto, y cada gota de sangre era una ofrenda, silenciosa al cielo. Pronto, los frailes notaron lo que ocurría. Los paños empapados de sangre, las sábanas teñidas de rojo, la palidez de su rostro tras cada éxtasis. Comenzaron los rumores. Fieles venían de lejos para ver al fraile de las llagas. Y con los rumores llegaron también los ojos inquisidores de la Iglesia. Se enviaron médicos para examinarlo. Algunos afirmaron que las heridas eran autoinfligidas, otros que se trataba de histeria. Pero ninguna explicación natural resultaba satisfactoria. Las heridas no cicatrizaban, no se infectaban y sangraban como el primer día. Y lo más impresionante, despedían un suave perfume a flores, un aroma sobrenatural que notaban todos los que se le acercaban. La Iglesia, prudente y celosa, impuso silencio. Durante años, el Padre Pío fue prohibido de celebrar misa en público o confesar a los fieles. Aceptó todo con obediencia dolorosa. Nunca se quejó, nunca se defendió. Solo rezaba y lloraba. Lloraba no por los dolores físicos, sino por la incomprensión, por la soledad, por el peso de una misión que él mismo no comprendía del todo. En cartas a sus directores espirituales decía: «Siento que muero cada día, pero es una muerte de amor. No hay dolor mayor que amar y no ser comprendido». El Padre Pío comenzaba a vivir una forma de martirio oculto, el martirio del alma que se consume en silencio. En cada misa revivía la pasión de Cristo. Su celebración era lenta, intensa, marcada por lágrimas y éxtasis. Los fieles relataban que parecía conversar con Jesús durante la consagración. Sus ojos se elevaban al cielo, sus manos temblaban, su voz se volvía casi un susurro. Muchos lloraban solo con verlo. Era imposible no sentir que algo sagrado estaba ocurriendo en aquel altar. Las llagas, lejos de ser un don a los ojos humanos, eran una cruz pesada.
Decía que sus dolores eran mayores durante las madrugadas y que, en ciertos momentos, sentía que su cuerpo estaba siendo desgarrado desde dentro. Aún así, nunca dejó de rezar, nunca dejó de oír confesiones o de acoger a los peregrinos. Sus días estaban marcados por el sufrimiento y la entrega, por el silencio y la compasión. Nunca buscó notoriedad, solo deseaba amar y sufrir por Cristo como una ofrenda viva. A lo largo de los años, estudiosos, médicos y teólogos intentaron comprender el misterio de los estigmas del Padre Pío. Ninguna explicación científica pudo resolver el enigma. Sus heridas sangraban especialmente los viernes, en correspondencia directa con la crucifixión de Cristo. Y su perfume de rosas y lirios seguía siendo inexplicable. Era como si la naturaleza, en su orden físico, se inclinara ante un fenómeno que pertenecía a otra dimensión. Pero lo más profundo de todo esto no era la sangre, era el amor. Un amor que se manifestaba en dolor. El Padre Pío no se glorificaba en las llagas, se consumía en ellas, no se enorgullecía de los signos, se escondía, porque sabía que cada gota de sangre era compartida con aquel que había dado la vida por la humanidad. Se convertía cada día en una imagen viva del Cordero inmolado, y su vida se volvía un altar invisible, donde el sufrimiento humano se unía al sufrimiento divino. Así, el fraile de Pietrelcina, silencioso y delgado, se convertía en uno de los mayores signos místicos del siglo XX. Pero su misión apenas comenzaba. Las llagas visibles eran solo el inicio de un camino que llevaría a miles de almas de regreso a Dios, no por el milagro, no por el misterio, sino por el testimonio de una vida que eligió libremente amar hasta sangrar. El confesor incansable, el convento de San Giovanni Rotondo, enclavado entre las montañas ásperas de la región de Apulia, fue durante décadas un epicentro silencioso de milagros y conversión. Pero no eran los altares adornados ni los vitrales, que narraban historias sagradas, los que atraían a multitudes de toda Italia, e incluso de otros continentes. Era un hombre, un fraile delgado, de voz suave y rostro marcado por la fatiga de quien carga una cruz invisible. Padre Pío de Pietrelcina, aquel que sangraba con Cristo, se convertiría en uno de los confesores más buscados y reverenciados de toda la Iglesia católica. Pero detrás del título de confesor incansable se ocultaba una epopeya espiritual marcada por horas interminables de sacrificio, lágrimas y discernimiento profundo de las almas. Desde el alba hasta entrada la noche, el pequeño confesionario de madera, situado al costado de la iglesia del convento, era el escenario de encuentros profundamente humanos y al mismo tiempo sobrenaturales. Hombres endurecidos por el pecado, mujeres quebradas por el sufrimiento, jóvenes perdidos en las sombras del alma. Todos llegaban con el corazón tembloroso, y muchos ni siquiera sabían cómo comenzar a hablar. Pero Padre Pío los miraba con esa mirada suya, penetrante y serena, como si viera a través de los pecados hacia la raíz más oculta del alma. No necesitaba muchas palabras, bastaba su presencia. En ocasiones, antes de que el penitente dijera una sola sílaba, Padre Pío ya revelaba lo más íntimo, lo más vergonzoso, lo más olvidado de su conciencia. ¿Y qué me dices del aborto que cometiste hace 20 años? Preguntaba, con una mezcla de firmeza y misericordia. El pecador, desconcertado, rompía en llanto. ¿Cómo sabía eso? ¿Quién se lo había contado? Nadie. Simplemente lo veía. Tenía el carisma de leer las almas, un don tan temido como venerado. Era como si el velo entre el mundo visible y el invisible no existiera para él. El alma, con todas sus manchas y heridas, se presentaba desnuda ante su discernimiento.
Padre Pío confesaba entre 12 y 16 horas por día, a veces sin pausa para comer. Dormía poco, ayunaba constantemente y aún con su cuerpo agotado por los estigmas, se arrastraba hasta el confesionario cada mañana como un guerrero que, sabiendo que va a la batalla, nunca retrocede. El número de penitentes crecía sin control. Las filas para confesarse con él se extendían por días. Algunos esperaban una semana, otros un mes. Y muchos decían que, al estar frente a él, una fuerza mayor les impedía mentir o callar. Era como si el alma misma gritara lo que llevaba décadas escondido. Pero no era un confesor complaciente. Era duro cuando era necesario, exigente. A veces negaba la absolución. ¿Por qué? Porque veía el corazón. Sabía cuando alguien no estaba verdaderamente arrepentido. No bastaban palabras bonitas o fórmulas memorizadas. Padre Pío exigía una contrición real, un deseo ardiente de cambiar. Y cuando veía ese deseo sincero, ofrecía consuelo, consejo y, sobre todo, misericordia. Muchos decían que al salir de su confesionario se sentían como recién nacidos. Habían entrado con cadenas invisibles y salían livianos, liberados. El sacramento de la reconciliación, que para muchos se había vuelto rutina o tradición vacía, recobraba en sus manos una fuerza transformadora. Porque él no solo perdonaba en nombre de Cristo, él sufría con cada pecado, lo llevaba al altar, lo redimía con su propia sangre. A veces, tras largas horas confesando, era necesario cambiarle la ropa interior y los vendajes, pues sus estigmas habían sangrado intensamente durante la jornada. Pero él nunca se quejaba. Decía, salvar almas vale cualquier precio. Testimonios de quienes se confesaron con él abundan. Uno de los más conocidos fue el de un comunista acérrimo que entró a la iglesia por mera curiosidad, riéndose de los fanáticos religiosos. Pero al ver a Padre Pío, su cuerpo se paralizó. Cayó de rodillas y comenzó a llorar sin saber por qué. El fraile se acercó, le puso la mano en el hombro y dijo, «Bienvenido, el Señor te ha estado esperando». Ese hombre cambió su vida, dejó la política extremista y se convirtió en un laico comprometido. Historias como esa se multiplicaron por miles. No eran casualidades, eran almas tocadas por una gracia que operaba en silencio, a través del sufrimiento y la entrega de un solo hombre. Incluso desde lejos, personas relataban que al escribirle una carta confesando sus pecados, sentían un alivio inmediato, como si ya hubieran recibido el perdón. Otros decían que, sin saber cómo, escuchaban su voz en sueños, llamándolos a confesar, y cuando llegaban al convento, Padre Pío les decía, «Ya te estaba esperando». ¿Cómo era posible? El tiempo y el espacio parecían no tener el mismo peso en su vida espiritual. Dios actuaba sin límites a través de su fidelidad, pero su fama no estuvo exenta de incomprensión. Algunos miembros del clero lo acusaban de manipulación, exageración o protagonismo. Otros decían que era un fraude, que buscaba atención. Sin embargo, cuanto más lo atacaban, más almas se acercaban. No por curiosidad, sino porque sentían que algo en su interior clamaba por redención. Y Padre Pío, aún con sus dolores, aún con sus noches de llanto y combates espirituales, jamás rechazó a un penitente. Sabía que cada alma que cruzaba su camino era una responsabilidad divina, y asumía esa carga con humildad heroica. Lo que ocurría en su confesionario no era solo la remisión de culpas, era una cirugía del alma. Cortaba con precisión, extirpaba la podredumbre del pecado, suturaba con amor y dejaba que la gracia actuara. Y lo hacía una y otra vez, durante años. En total, se estima que confesó a más de 1 millón de personas a lo largo de su vida.
1.000.000 de historias, 1.000.000 de lágrimas, 1.000.000 de encuentros con la misericordia. Así fue como Padre Pío se convirtió en el confesor del siglo. No por el número, no por el fenómeno, sino por la intensidad de su entrega. Porque cada alma que pasaba por sus manos era para él un nuevo calvario, una nueva cruz que abrazaba y con amor. Y en ese pequeño rincón del convento, donde la madera absorbía secretos y lágrimas, se libraba cada día una batalla silenciosa entre la oscuridad y la luz, entre el pecado y la gracia, entre la muerte del alma y su resurrección. Milagros y dones sobrenaturales. Era imposible cruzar el umbral de San Giovanni Rotondo sin sentir que algo extraordinario habitaba aquel lugar. No se trataba solo de la atmósfera sagrada que envuelve todo convento, ni del silencio contemplativo de los monjes capuchinos. Había algo más, algo invisible, pero intensamente real, una presencia palpable. Era como si el cielo rozara la tierra allí, y en el centro de ese misterio estaba él, Padre Pío. No era apenas un sacerdote con dones espirituales, sino un alma marcada por lo sobrenatural en cada rincón de su existencia. Donde él caminaba, la lógica se quebraba, las leyes naturales se detenían y Dios se manifestaba con potencia y ternura. Los testimonios de milagros comenzaron a multiplicarse desde muy temprano en su vida sacerdotal. Algunos eran discretos, casi imperceptibles, otros arrebatadores. Pero todos tenían algo en común. No era Padre Pío quien se colocaba en el centro. Siempre decía, soy solo un pobre fraile que reza. Y sin embargo, ese pobre fraile era capaz de bilocarse, estar en dos lugares al mismo tiempo, con una naturalidad que desafiaba cualquier comprensión humana. Varios testigos aseguraron haberlo visto en Roma, mientras él permanecía en su celda, rezando. Otros lo vieron en campos de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, asistiendo a moribundos con una palabra de consuelo, una oración, un gesto de paz. Lo reconocían años después, en una fotografía, y exclamaban, «Él estuvo allí, fue él quien me salvó la vida». Uno de los casos más famosos fue el de un piloto americano durante la guerra, que había recibido la orden de bombardear la zona de San Giovanni Rotondo. Al acercarse con su escuadrón, una figura misteriosa, vestida con un hábito marrón, apareció en el cielo. Extendió los brazos y, sin necesidad de palabras, desvió las bombas. El avión regresó ileso, y al visitar el lugar tiempo después, el piloto reconoció a Padre Pío como el hombre que se le había aparecido. ¿Cómo explicar algo así? Alucinación colectiva, coincidencia. Para quienes vivieron aquello, no había dudas, fue un milagro. El perfume inexplicable era otro fenómeno que rodeaba la vida del fraile. A pesar de sus heridas abiertas y sangrantes, su cuerpo no desprendía olor a sangre ni a infección. Al contrario, muchas personas relataron haber sentido una fragancia intensa y dulce, como de flores frescas o incienso celestial, al pasar cerca de él o al recibir una carta que había tocado. Incluso objetos que nunca estuvieron en contacto físico con su cuerpo, pero que fueron consagrados en su nombre, emitían ese aroma celestial. Muchos lo llamaban el perfume de santidad. Pero no era solo su presencia física la que obraba maravillas. Padre Pío tenía el don de la profecía. Preveía el futuro con una claridad desarmante. Prevenía a las personas sobre tragedias inminentes, orientaba decisiones cruciales y guiaba conversiones que parecían imposibles. Cierta vez, una madre desesperada le pidió oraciones por su hijo enfermo. Él la miró, tomó sus manos y dijo, «Ve en paz. Tu hijo no morirá, pero sufrirá antes de sanar. Ofrécelo todo por su conversión». Tal como había dicho, el niño atravesó una enfermedad dolorosa, pero sobrevivió.
y con los años se convirtió en sacerdote. ¿Cómo sabía? ¿Qué fuerza invisible le revelaba esos destinos? Uno de los episodios más sobrecogedores fue el de Gemma Di Giorgi, una niña italiana nacida sin pupilas, clínicamente ciega desde el nacimiento. Su abuela, profundamente devota, la llevó hasta San Giovanni Rotondo con la esperanza de un milagro. No hubo exorcismos, ni toques teatrales, ni siquiera contacto visual. La niña fue presentada ante Padre Pío, quien la bendijo con simplicidad y rezó por ella. Días después, Gemma comenzó a ver, sin que la medicina encontrara explicación alguna. Hasta el día de hoy, su caso sigue siendo estudiado por expertos. Una niña sin pupilas, que puede ver, un prodigio imposible. Y no solo los cuerpos eran curados, las almas también eran transformadas. Padre Pío tenía la capacidad de entrar en el alma humana como un cirujano espiritual, a través de la confesión, como vimos, pero también a través de la oración a distancia. Personas al borde del suicidio, al punto de perder toda fe, afirmaban que una presencia misteriosa los detenía, les hablaba, los consolaba, y tiempo después reconocían que esa voz, ese susurro, era la de Padre Pío. ¿Cómo podía estar allí? ¿Cómo podía intervenir en la intimidad del alma sin haberla conocido? No había respuestas lógicas. Solo quedaba rendirse ante el misterio. Un fenómeno que inquietaba incluso a los más escépticos era la capacidad que tenía para resistir el mal. Se decía que el demonio lo atacaba físicamente en su celda. Ruidos de cadenas, golpes en las paredes, gritos desgarradores salían por las noches del convento. Los hermanos que dormían cerca confirmaban los hechos, pero Padre Pío jamás mostraba miedo. Decía: Satanás ruge como león, pero está encadenado. Las heridas, las caídas de la cama, los moretones, todo lo ofrecía por la salvación de las almas. No era un espectáculo, era una guerra espiritual diaria. Incluso el Santo Rosario en sus manos se volvía arma poderosa. Lo rezaba sin cesar. Llegaba a rezarlo más de 30 veces al día. Cuando alguien le preguntaba por qué tanta insistencia, respondía: esta es mi arma, con ella derroto al enemigo. Y lo decía con la seriedad de quien sabe que cada cuenta que recita tiene un efecto real en el mundo invisible. Muchos médicos intentaron estudiar sus estigmas. Lo examinaron durante años, intentaron encontrar alguna enfermedad dermatológica, alguna causa natural. No hallaron nada. La sangre brotaba fresca, sin coagular, sin infección. Las heridas permanecían abiertas por décadas sin gangrenarse. Algunos de sus vendajes fueron analizados y presentaban un tipo de sangre no común, incluso con componentes desconocidos para la ciencia de entonces. Otros investigadores atestiguaban que, a pesar de las heridas, Padre Pío podía celebrar la misa sin mostrar señales de dolor, hasta que la transustanciación ocurría. Entonces su cuerpo se estremecía, lloraba, y a veces parecía que el altar entero se transfiguraba. Pero, a pesar de estos dones extraordinarios, nunca buscó fama ni reconocimiento. Se entristecía cuando las multitudes lo aclamaban. No permitía que lo fotografiaran sin permiso. No deseaba que lo idolatraran. Yo soy solo un fraile que sufre, repetía. Y en ese sufrimiento, en esa humildad, se escondía el secreto de su poder. Cuanto más se vaciaba de sí mismo, más Dios lo llenaba. Así fue como, sin levantar la voz, sin buscar escenarios ni micrófonos, Padre Pío se convirtió en el epicentro de milagros que desafiaron la ciencia, el tiempo y la lógica. Y lo más impresionante, nunca los consideró suyos. Para él, todo venía del cielo y todo debía regresar a Dios. La casa alivio del sufrimiento. En el corazón de San Giovanni Rotondo
donde los ecos de las oraciones parecen danzar con el viento entre los cipreses, una obra silenciosa pero poderosa se erguía como un testimonio vivo de la compasión cristiana. La casa Sollievo de la Soferenza, o como muchos la conocen con ternura, la casa alivio del sufrimiento. Esta no era una simple estructura hospitalaria. Era, ante todo, un gesto concreto del amor de Cristo, materializado por las manos de un humilde fraile con los pies heridos por los estigmas y el corazón desgarrado por el dolor ajeno, el Padre Pío. La idea no nació de un plano arquitectónico, sino de una visión espiritual. El Padre Pío siempre estuvo rodeado de sufrimiento. Veía a diario a los enfermos, a los pobres, a los desesperados que acudían a él en busca de curación o consuelo. Muchos llegaban con el cuerpo en ruinas, pero sin siquiera una cama donde descansar, sin medicamentos, sin tratamiento digno. Eso lo hería profundamente. El enfermo debe ser tratado como si fuera el mismo Cristo, decía. Y a partir de Mindolsin, esa convicción germinó una semilla que transformaría la desesperanza en esperanza. El 9 de enero de 1940, el Padre Pío anunció por primera vez su intención de fundar un hospital moderno y espiritual, donde la ciencia y la fe caminaran juntas. No quería un lugar de sufrimiento, sino de alivio. Un templo de la medicina, sí, pero también del alma. Muchos dudaron. Después de todo, ¿cómo un fraile pobre, recluido, podría levantar un proyecto tan ambicioso en el sur de Italia, una región aún marcada por la pobreza del período de posguerra? Pero lo imposible, en manos de Dios, es solo una oportunidad. Miles de personas comenzaron a donar. Los pobres compartían sus monedas, los ricos ofrecían sumas generosas, los médicos se ofrecían como voluntarios, los ingenieros se emocionaban con la misión. Un flujo misterioso de ayuda parecía brotar desde lo invisible. Y el Padre Pío, siempre con humildad, lo acompañaba todo con oración, silencio y firmeza. Él decía: no es mi obra, es de Dios. Yo soy solo su siervo. Las obras comenzaron en 1947. Cada piedra colocada en ese terreno era precedida por una oración. Los obreros relataban sentir una paz inexplicable durante el trabajo. A veces decían ver al propio fraile en oración cerca del sitio de obras, incluso cuando él estaba recogido en el convento. Era como si su alma estuviera allí, vigilando, cuidando, bendiciendo. El proyecto avanzaba, incluso con dificultades técnicas, financieras e incluso resistencias locales. Pero nada detenía aquella fuerza que parecía movida por algo mayor que el simple esfuerzo humano. Finalmente, el 5 de mayo de 1956, se inauguró la Casa Alivio del Sufrimiento. Era un hospital con tecnología de punta para la época, pero sobre todo, era un santuario de caridad. El Padre Pío celebró una misa emocionante para consagrar aquel lugar. Muchos presentes lloraban. Había médicos y enfermeros que nunca se habían arrodillado, pero ese día sintieron algo que los hizo doblar las rodillas. Sintieron que estaban ante una misión sagrada. No era un trabajo, era un llamado. Desde el principio, el Padre Pío insistió en que allí nadie sería rechazado por falta de dinero. El hospital debía acoger a todos, ricos, pobres, creyentes, no creyentes. Aquí se cura el cuerpo, pero también se cuida el alma. Los enfermos recibían no solo medicamentos, sino amor. Eran recibidos con dignidad. Había capillas, momentos de oración, visitas de religiosos. Muchos médicos atestiguaron curaciones que iban más allá de la medicina, transformaciones profundas en el espíritu de pacientes antes desesperanzados. El propio ambiente parecía cargado de algo invisible, una ternura que no se explicaba con protocolos clínicos. Pero la casa no era solo un hospital físico,
era también un campo de batalla espiritual. El Padre Pío ofrecía diariamente sus dolores por los pacientes. En muchas noches, mientras el hospital dormía, él permanecía en oración, con los ojos hinchados de lágrimas, intercediendo por aquellos que luchaban entre la vida y la muerte. Sentía los dolores de los otros en su propia carne. Lloraba con los que lloraban, sufría con los que sufrían. Una conexión casi mística lo unía a esa casa, como si cada habitación enferma fuera también un pedazo de su corazón. Con un tiempo, el hospital creció, convirtiéndose en referencia no solo en Italia, sino en toda Europa. Equipado con centros de investigación, clínicas especializadas y programas de humanización del cuidado, la Casa Alivio del Sufrimiento se convertía en la concreción de la visión profética del Padre Pío: unir ciencia y fe, razón y compasión. No había contradicción. La medicina podía y debía caminar de la mano con la espiritualidad, porque curar el cuerpo sin tocar el alma era como pintar una pared agrietada sin tratar los cimientos. Y es importante recordar, todo eso fue hecho sin que el Padre Pío buscara gloria. Rechazaba homenajes, evitaba entrevistas, huía de los elogios. Prefería la sombra de la oración al aplauso del mundo. Cuando le preguntaban sobre la grandeza de la obra, él respondía desviando la mirada y con un susurro: «Fue Nuestra Señora quien lo pidió. Yo solo obedecí». Era la Virgen María, a quien él amaba profundamente, quien le había inspirado la misión. Y él, como hijo obediente, lo entregó todo. Muchos se preguntan todavía hoy: ¿cómo fue posible? ¿Cómo un hombre encerrado en un convento, sin acceso a la política, a los medios, a los grandes empresarios, logró levantar una obra tan monumental? La respuesta no está en los números, está en lo invisible. Está en la fe que mueve montañas, en la compasión que no conoce límites, en la entrega total de un alma que se ofreció en holocausto silencioso. La Casa Alivio del Sufrimiento no es solo un edificio, es el corazón del Padre Pío que sigue latiendo. Cada pasillo, cada habitación, cada sala de cirugía lleva su presencia. Muchos afirman sentir su compañía mientras son tratados allí. Otros relatan visiones, curaciones, gracias alcanzadas. Pero todos, sin excepción, salen con la certeza de que pasaron por un lugar donde Dios se hace presente a través del dolor y del amor. La partida y la canonización. El 22 de septiembre de 1968, una bruma espesa parecía envolver el monasterio de San Giovanni Rotondo. El cielo estaba gris y el aire tenía un extraño silencio, como si hasta la naturaleza presintiera que algo profundo estaba a punto de suceder. Ese día, miles de peregrinos llenaban los alrededores del convento, orando, esperando una última mirada, una última bendición de aquel a quien consideraban no solo un sacerdote, sino un santo viviente. Padre Pío, desgastado por décadas de sufrimiento físico y espiritual, se encontraba en su lecho de muerte susurrando su última oración: Jesús, María, Jesús, María. Aquel cuerpo, marcado durante 50 años por los estigmas sangrantes de Cristo, se hallaba ahora en 1906. Paz. Milagrosamente, al momento de su muerte, los estigmas desaparecieron sin dejar rastro. Las heridas visibles que lo habían acompañado desde 1918 se cerraron sin cicatriz, como si nunca hubieran estado allí. Fue un fenómeno que desconcertó incluso a los médicos. Algunos lo llamaron prodigio, otros misterio. Pero para los que creían, era una señal final. El sufrimiento del siervo había sido consumado y ahora su alma regresaba a la casa del Padre. Murió exactamente como lo había predicho.
Había dicho que se iría un día después del 50º aniversario de sus estigmas, y así fue. Murió con su rosario entre los dedos, rodeado de hermanos en oración, mientras afuera una multitud lloraba, arrodillada bajo la lluvia fina. No hubo grandes discursos, no hubo despedidas públicas, solo el silencio reverente de quienes entendían que un gigante del espíritu acababa de cruzar el umbral da eternidade. En las horas que siguieron a su muerte, San Giovanni Rotondo se convirtió en un santuario improvisado. Los peregrinos, enterados por radios y periódicos, comenzaron a llegar de todas partes del mundo. Se estima que más de 100.000 personas acudieron a su funeral. El flujo era incesante. Gente común, sacerdotes, médicos, campesinos, intelectuales, todos se detenían ante su ataúd, conmovidos, muchos llorando como si hubieran perdido a un familiar cercano. Porque eso era Padre Pío para muchos, un padre, un guía, un consuelo en medio del dolor. Y entonces comenzó a crecer algo aún más fuerte que su presencia física, su legado espiritual. Relatos de curaciones milagrosas tras su muerte comenzaron a multiplicarse. Testimonios de apariciones, sueños reveladores, conversiones repentinas. El mundo no estaba dispuesto a olvidarlo. Por el contrario, su figura se agigantaba con el paso de los días. Libros fueron escritos, documentales producidos, santuarios edificados. La tumba de Padre Pío pasó a ser uno de los lugares más visitados del cristianismo en el siglo XX. Pero, al mismo tiempo, el camino hacia el reconocimiento oficial de su santidad por parte de la Iglesia requería prudencia. Era necesario un proceso riguroso, paciente, objetivo. La Congregación para las Causas de los Santos comenzó a investigar su vida, sus escritos, sus milagros. Se recopilaron miles de páginas de testimonios, se convocaron médicos y teólogos, se revisaron cartas, entrevistas, documentos confidenciales. Todo fue examinado con extremo detalle, porque no se trataba de un hombre común, se trataba de alguien cuya vida desafiaba toda lógica humana. En 1999, el Papa Juan Pablo II, quien años antes había visitado personalmente a Padre Pío y recibido su bendición como joven sacerdote polaco, lo beatificó ante una multitud de más de 500.000 de personas en la plaza de San Pedro. Fue una ceremonia profundamente emotiva. El Papa, visiblemente conmovido, dijo que Padre Pío había sido un modelo de oración y sufrimiento ofrecido por amor. Era el primer gran paso oficial hacia la canonización. 3 años más tarde, en el 2002, llegó el día tan esperado. El 16 de junio, nuevamente en la Plaza de San Pedro, ante más de 300.000 fieles presentes y millones que seguían la ceremonia, por televisión, Juan Pablo II proclamó a Padre Pío como santo de la Iglesia Católica. San Pío de Pietrelcina, dijo solemnemente el Papa, fue generoso dispensador de la misericordia divina, disponible para todos mediante la acogida, la dirección espiritual y especialmente mediante el sacramento de la reconciliación. La emoción era incontenible. En la plaza, entre lágrimas, cantos y aplausos, muchos sentían que ese momento coronaba una verdad que ya vivía en sus corazones. No se trataba solo de un acto litúrgico, era la consagración de una vida entregada por completo a Dios y a los hermanos. Era el reconocimiento oficial de un alma que había sido puente entre el cielo y la tierra. Desde entonces, el culto a San Pío de Pietrelcina solo creció. Su imagen se encuentra en iglesias de todo el mundo. Su figura es invocada en oraciones de enfermos, penitentes y necesitados. Su espiritualidad sigue inspirando movimientos, vocaciones y conversiones. El santuario de San Giovanni Rotondo se transformó en un punto de peregrinación internacional, donde millones de personas acuden anualmente en busca de consuelo, fe y milagros. Pero quizá el milagro más grande de Padre Pío no fue una curación física ni una bilocación.
Fue haber logrado que, en un siglo marcado por guerras, descrédito religioso y dolor humano, la fe no solo sobreviviera, sino que renaciera con fuerza. Su vida fue un faro en la oscuridad, una chispa de lo divino en medio del caos. Y su partida no fue un adiós, sino un inicio, porque los santos cuando parten no desaparecen, se multiplican, se hacen presentes de formas nuevas, invisibles, pero intensamente reales. Hoy, más de medio siglo después de su muerte, San Pío de Pietrelcina sigue escuchando a quienes lo invocan, sigue respondiendo a los que claman, sigue haciendo presente al Cristo sufriente y misericordioso en los rincones más escondidos del alma humana, porque su santidad no fue una excepción, fue un camino de oración, dolor, obediencia, silencio y amor sin fin.